de su poder. No podemos callar lo que hemos visto y oído. No podemos callar la gloria de su majestad. Es tan grande su amor, tan poderosa su acción, que no podemos callar lo que hemos visto y oído. Nos ha sacado de tinieblas a su luz admirable. En la cruz ha triunfado, vida eterna nos ha dado. No podemos callar lo que hemos visto y oído. No podemos callar la gloria de su majestad. Es tan grande su amor, tan poderosa su acción, que no podemos callar lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo poderoso de su nombre. Muy buenas tardes, damos inicio a esta transmisión virtual. Vamos a iniciar en un tiempo de adoración, de alabanza, un poco de música, y vamos a preparar nuestro corazón para glorificar y exaltar el nombre de Jesús. Es bienvenido, en el nombre de Jesús iniciamos. Iniciamos hoy esta tarde, noche, con este momento maravilloso para exaltar el nombre que es sobre todo nombre, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor y Padre Jesucristo, al cual le damos la bienvenida. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo de Dios. Sé tú en este lugar y llénanos hoy con tu presencia, llénanos hoy con tu poder, Señor. Padre, hoy queremos, Señor, salir renovados después de esa transmisión, Señor. Padre, hoy nuestro corazón desea adorarte, nuestra alma, Señor, anhela, Señor, cantar salmos a tu nombre, Jesús, y declarar que tú hoy nos llenas con tu presencia, Señor. Espíritu de Dios. Yeah.
cantos, estas alabanzas, como que nos motivan, ¿verdad? A veces nos acercamos a la pantalla o venimos aquí a la transmisión y dejamos de hacer algunas actividades, nos desconectamos, pero es hermoso empezar con una alabanza, adorando y glorificando el nombre de Dios, y bueno, sintiendo que la presencia de Dios está ya con nosotros, ya descendió por motivo tuyo y el mío, ¿verdad? Él es fiel y dice la palabra de Dios que donde nos reunimos 2 o 3 en su santo y bendito nombre, Él es fiel y ahí está. Así que nos estamos reuniendo en el nombre de Jesucristo de Nazaret con la finalidad de llenarnos de su palabra, de que Él nos instruya, pero también de que Él nos bendiga en el nombre de Jesús. Y gracias a Dios porque Señor se ha revelado en nuestras vidas y hoy podemos sentir la necesidad de buscarle y saber que hay transmisiones y que estamos siempre fieles, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios. Hay algunos anuncios que quiero darte, ¿verdad? Estábamos platicando días pasados y estamos orando en respecto a ver si se sigue transmitiendo los martes y los jueves o solamente una vez a la semana. Esto con el motivo, bueno, el pastor ya tiene sus actividades en el trabajo y sabemos que durante el tiempo de pandemia y donde él pudo, reforzó las enseñanzas, reforzó las transmisiones y siempre estuvieron las transmisiones y están, ¿verdad? Pero a veces él anda ya presionado con su trabajo, pero no por eso la vida en Cristo pues siempre es prioridad, pero vamos a ver si nada más se reduce a un servicio, pero esto lo estamos orando y en el nombre de Jesús agradecemos siempre. La audiencia, ya ha bajado mucho la audiencia. Ha bajado la audiencia, ¿verdad? Y también pues ya regresamos. No damos células de estudio ahorita. No damos células de estudio. A ver, bueno, bienvenido pastor, a ver, coméntanos. Sí, esto se debe también en base de que estamos notando, ¿verdad?, que mucha gente ya no se conecta, realmente ya ha bajado la audiencia y nosotros hemos procurado en dar precisamente el estudio desde aquí, debido a que, bueno, queremos evitarles contagios, queremos que de alguna manera se arriesguen saliendo a la calle o algo por el estilo. Entonces ese era el principal motivo de estar llevando a cabo esta palabra. Pero estamos viendo que la verdad la audiencia de la misma iglesia ya no se conecta, la misma gente de la iglesia ya casi no se conecta, entonces por ese motivo pues no tiene caso dar doble enseñanza, ¿verdad? Porque parece que realmente como si no le interesara a la gente. La verdad es triste notarlo, pero como que no les agrada, y entonces pues por ese motivo probablemente reduciríamos de 2 a 1, primeramente Dios, ¿verdad? Entonces pues ahí sería, y en caso de que pues de plano no logremos que la gente se conectara, ni mucho menos, hay gente de la iglesia que lamentablemente no se ha conectado, no se conecta, y estamos viendo que ha bajado. Anteriormente teníamos 30 por lo menos, gente que se conectaban por lo menos, ahora ha bajado tanto que ya estamos bajando a 10, a 12, a 8, a 9, y realmente así como que se nota como que un desgaste de la gente, como que ya una apatía muy fuerte, ¿no? Entonces ese es el principal motivo. Entonces por ese motivo también probablemente dejaríamos ya de transmitir constantemente. Es triste reconocerlo, pero así está pasando, ¿verdad? Y de alguna manera lo que queremos es ver que gracias a Dios la iglesia en este domingo hubo gente bastante, gracias a Dios, pero no es la cantidad completa. Hace falta mucha gente que aún por alguna causa no puede ir, por alguna causa no ha llegado. Algunos otros salieron de vacaciones en este tiempo de vacaciones, otros más, ¿verdad? Finalmente pues no lo han hecho. Pero bueno, queremos decirles, ¿verdad?, en el nombre de Jesús, que todo lo que se ha hecho como para el Señor, tratando de alguna manera de llevarles la palabra, que eso es lo principal, porque también en otro tiempo nuestra iglesia ha trabajado por medio de células de estudio. Estas células de estudio se abrían normalmente una casa, y en esa casa compartíamos la palabra, y normalmente la palabra de Dios ahí se llevaba, y la gente, ¿verdad?, se reunía. Pero curiosamente también tuvimos ciertos problemas con algunas personas, y que de alguna manera, por ejemplo, eran los líderes y enseñaban lo que querían, ya no enseñaban lo que aquí les dábamos, y entonces también eso provocó rebeldías y cosas similares. Entonces por eso también detuvimos un poquito las células y las dejamos de dar por ese motivo. Entonces lo que necesita esta casa son hijos fieles, maestros fieles, que lleven la palabra y la enseñanza que nosotros damos,
no necesitamos que traigan del profeta de Estados Unidos, del profeta de acá, el super ungido de no sé dónde, no, necesitamos una enseñanza de nuestra casa, que esa es la que normalmente nosotros queremos dar. ¿Y por qué? Porque realmente el llamamiento en otras iglesias es muy distinto al llamamiento que nosotros tenemos. Por ese motivo, sí queremos pedirles, ¿verdad?, que si va a haber compromiso en nosotros, que continuemos en ese sentido, ¿verdad?, para poder continuar dando esta enseñanza, o definitivamente la quitamos hasta que vengan los tiempos buenos en que ya se pueda regresar otra vez a células de estudio. Porque pues sí, la verdad es de que es triste, ¿verdad?, reconocer que a la gente hace notar como que los mismos cristianos ya nos aburrimos de la palabra de Dios, y esto es tremendo, pastor. Así es, sin embargo, damos gracias a Dios por tu vida, porque tú eres el motivo de que estemos transmitiendo esta palabra y de que el Señor Jesucristo siga haciendo grandes cosas en esta casa. Esta casa es de Dios y nosotros estamos para servirle, pero gracias a Dios, porque aquí yo veo que están hijos fieles en el nombre de Jesús, y vamos a valorar la palabra. Esta palabra también nos sirve a nosotros como pastores, y gracias a Dios, pues a lo mejor se reduce a una enseñanza entre semana, pero se complementa con la del domingo por la noche en la radio. Así que alimento espiritual, gracias a Dios, el Señor siempre nos procura. Nada más es cosa de amoldarnos a los horarios, a los tiempos, y gracias a Dios porque pues siempre tenemos hambre de la palabra. Y en el nombre de Jesús, pues que sea el Señor tomando la decisión y mostrándonos, ¿verdad?, cómo vamos a caminar en los próximos días. Mientras tanto, pues seguimos nosotros entusiasmados, preparando la gran marcha de gloria. Esta casa es marcha de gloria. En esta casa también hay muchas actividades fuera de esta casa, fuera de sí, fue maravilloso. 4 paredes. En este tiempo, por ejemplo, se estuvieron entregando las cajitas a los niños, a los niños de casa y a los niños que muchos hermosos líderes estuvieron trabajando. Y de verdad lo mostraron, su servicio, su obra, de verdad que Dios los bendiga mucho. Estuvieron yendo en sus casas, prestaron algunos sus casas, estuvieron dando enseñanza durante semana, dinero, en todo aspecto, en todo aspecto. De verdad que Dios bendiga también a esos hombres y mujeres maravillosas que entregaron su casa, su hogar, su tiempo para entregar las cajitas a los niños. Muchísimas gracias a todos, gracias. De verdad que Dios los bendiga ampliamente, y sobre todo que sabemos, verdad, que en estos tiempos de pandemia muchos dicen, yo quiero trabajar, pastor, pero a la hora de la hora se les arruga el cuero y nada más no lo hacen, verdad, pero hay otros que sin decirlo tanto dicen, pastor, yo estoy con usted, yo trabajo, yo esto, y que Dios los bendiga, de verdad, jóvenes y mujeres hermosas y hermosos que de verdad han declarado su amor a Dios y lo han demostrado, ¿verdad? No palabras, hechos. Así es, y gracias a Dios hay esos hijos espirituales en esta casa. El Señor en este tiempo nos ha permitido ver quiénes son, también pastor, eso es muy importante, y quiero bendecirles en el nombre de Jesús. Cuando uno está en una casa, uno reconoce la paternidad y ahí hay bendición. Si yo llego a una casa pero jamás reconozco la paternidad, estoy de paso, como si fuera yo de viaje o de paso con alguna otra familia, pero la bendición siempre está en mi casa. Entonces es importante decir esto, ¿verdad? Porque a veces decimos es que no somos bendecidos, o es que a mí no me toman en cuenta para trabajar. Cuando se es hijo, uno busca servir y decir aquí estoy, pastor, y lo hace uno con esa responsabilidad, ¿verdad? Nada de que es que quiero, y a la hora de que está el trabajo es que de eso yo no quería. Pues no sé si quisieran el púlpito, pastor, perdón, lo que digo, quieren ser pastores, pero hay que ser discípulos primero, obedientes. Y disciplinados, porque si hay indisciplina, simplemente recuérdense que la indisciplina entró en el corazón de Satanás, y Satanás por indisciplinado se rebeló, y en fin, ahí vemos la rebelión, y por eso la rebelión permanece en sus corazones, y lamentablemente pues en base a la rebelión no pueden llegar a ser hijos de Dios. Lamentablemente esa es una de las verdades que se ha enseñado en la Biblia, porque Jesús, por ejemplo, fue obediente hasta la muerte a su Padre, y de alguna manera nosotros como hijos de Dios también
también estamos siendo hijos en cierta manera, y como hijos debemos de ser obedientes al Padre primeramente espiritual que está al frente, ¿verdad? Que es el pastor, que es el líder, y posteriormente, ¿verdad? Más bien primeramente a Dios y posteriormente al que está aquí, que somos nosotros los hombres. Lo hemos leído en estos últimos días, de hecho, que el que no respeta al hombre que ve, al que no ve es muy difícil que lo respete, ¿verdad? Porque ciertamente eso es lo que marca la Escritura. Así que tengamos mucho cuidado, de verdad, de no caer en esos lazos del enemigo. Sé que se han levantado enemigos hablando mal de uno, pero miren, de verdad, desde que yo empecé el ministerio de pastor, créanme, de verdad, a mí me han atacado como no tienen idea. Gracias a Dios no les hago caso y siempre me he levantado en el nombre de Cristo. Así es que yo los invito en el nombre de Jesús, ¿verdad? Que por supuesto que ustedes también trabajen, que se dediquen a la obra y que no hagan caso simplemente de aquellos que se han levantado en contra de uno porque no les gustó cómo los tratamos, porque ya se les llamó la atención, porque se enojaron, porque se enfadaron con uno. Por favor, ustedes sigan adelante, porque Jesús, de verdad, Jesús de Nazaret viene pronto, y cómo va a encontrar a aquellos que ciertamente se han enojado, se han puesto en su propio papel, todo por no cumplirles caprichos. Así es, y gracias por recibir esta información. Le entregamos con mucho amor y con temor al Señor, y que Dios nos ayude y nos respalde en esta casa. Y nos cubrimos con la sangre del Cordero y declaramos su presencia en esta casa, porque en vano sería que estuviéramos en una iglesia sin la presencia de Dios. Que el Señor sea llenando esta casa de su gloria, de su presencia, y así también tu casa, tu vida y tu corazón. Y bueno, queremos saludar, como siempre, hijos fieles, María José Velázquez, a Gloria Naca, a Ina Alcántara, Cristóbal Elizabeth, Isabel Pérez Rosales, Indira Vázquez. Creo que le hablamos, Dios permitió que los hijos verdaderos tomaran este mensaje. Son los que estoy leyendo: César Trejo Martínez, Elizabeth Rosales, David Rangel, Guío Ruiz, Guadalupe Martínez. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Yo creo que hay más personas, ¿así es? Sí, nada más que como me tocó venirme ya para acá, ya no pudimos ver a los demás, pero sí, efectivamente. Tengamos cuidado, tengamos no nos dejemos contaminar, un espíritu de discernimiento, ¿verdad? Estamos hablando de eso, pastor, de una familia con frutos, una persona con frutos, y estamos hablando de la familia de Jesús. La familia con frutos, ¿no? Y la familia con frutos, y también nosotros somos una familia espiritual. Entonces también nos apegamos mucho a lo que vimos la semana pasada y a lo que vamos a continuar viendo en este momento, pastor. Pues abordamos la palabra, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios. Vamos a ver que un hogar cristiano debe de ser una morada siempre de paz. Es decir, que en la casa debe de haber paz, debe de haber tranquilidad, debe de haber nuestra morada, ¿verdad? Si estamos viviendo un mundo lleno de violencia, de maldad, de odio, normalmente esos son los antivalores que la sociedad está poniendo. Son los antivalores que la sociedad en la que vivimos, de alguna forma, ¿verdad?, están viviendo constantemente, y esos antivalores son aquellos que no marca la Escritura. Es el odio, el resentimiento, la agonía, el enojo, el coraje, lo que estábamos hablando hace un momento. Precisamente esos son los antivalores: el mentir, el engañar, el odiar, el levantarse en contra de un líder, del pastor. Entonces un hogar cristiano tiene un lugar que sea todo lo contrario a la sociedad actual. Eso es lo que tiene que ser en la casa espiritual. En una iglesia, pues, si yo estoy en una iglesia y yo mismo me dedico a mentir, a robar, a engañar a la gente, a robarles, a hacer tandas y robarme el dinero y hacer cosas similares, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues yo estoy robando. Son antivalores que yo no debo de traer a la iglesia, porque en la iglesia se me enseñan valores. En la iglesia a la que tú participas, normalmente siempre se nos habla de las cosas mejores. Llama mucho la atención, de verdad, cómo es posible que en muchas ocasiones también los mismos pastores caen en adulterio. Los mismos pastores que enseñan la palabra, muchas ocasiones toman los antivalores y los empiezan a vivir y los empiezan a enseñar incluso. O a veces nos contaminamos con la gente que está en la misma iglesia y vemos que aquel tomó, pues yo también tomo, aquel fuma, pues yo también fumo. Entonces me estoy llenando de antivalores y no llenarme de la paz de Cristo, que es lo que verdaderamente el Señor nos está dando a nosotros, que son los valores esenciales.
Por eso normalmente nuestros hogares tienen que estar llenos de paz, de armonía, de amor, y ese solamente Jesús lo puede dar, una paz, una armonía, la paz que solamente Cristo nos puede dar, y el amor entre toda la familia, ¿verdad? De alguna manera, yo no digo que no, platicábamos la semana pasada que nos vamos a enfadar, vamos a tener desacuerdos, eso es innegable, porque somos seres humanos, y como seres humanos todos nosotros nos equivocamos, todos nosotros vamos a creer, pensar mejor que el otro, pero tenemos que llegar a acuerdos con la familia para poder alcanzar ciertas metas. Debe de haber paz en el hogar cristiano, porque los corazones de los padres y de los hijos deben de estar llenos primeramente del amor de Dios. Es decir, si me enojo, por supuesto, con una hija, con un hijo que está tomando malas decisiones, ¿por qué? Porque primeramente me duele el corazón. ¿Por qué me va a doler mi corazón, por ejemplo? Porque Cristo no es lo que me enseñó, número uno. Número dos, yo lo he enseñado a mis hijos, esos valores cristianos, y por eso me duele el corazón que no hayan escuchado el consejo que yo les doy, porque ese consejo que yo tengo es el consejo que Dios me ha dado a mí, y mi corazón está dolido en cierta manera por que mis hijos no entendieron el consejo que se les ha dado. Proverbios 10:12 dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubre todas las faltas. ¿Qué diferencia? Ahí están los antivalores, el odio, ¿verdad? ¿Cuántas veces dentro de la iglesia cristiana la hermana me cae gorda, el fulano me cae mal, el sultano me está cayendo gordo, es que me quitó mi puesto, es que yo era antes, yo era el que hacía, yo era, pero ahora llegó el nuevo y el nuevo está? Pero en muchas ocasiones los que ya llevamos años dentro de la casa espiritual, a veces nos enfriamos, dejamos de orar, creemos y nos empezamos a contaminar con gente, ¿verdad? Y lo voy a decir así fuerte, tal vez va a sonar, pero con gente que parece el nido de víboras. Jesús les dijo, por ejemplo, a aquellos que eran muy religiosos, les dijo: generación de víboras. Quiere decir que hasta la misma casa espiritual va a haber víboras que van a traer veneno, y ese veneno lo van a inyectar a los demás, y ese veneno lo van a estar transmitiendo a los demás, y los demás pues van a quedar contaminados porque está dolido, porque él ya no iba a las oraciones, porque él ya no iba a esto, ya no oraba, y de pronto se va a enojar: es que llegó el nuevo, y el nuevo, ¿cómo es posible? Ya se metió, ya le dieron mi lugar, ahora ya está mejor que yo, y no es posible, yo llevaba años en la iglesia, no me tomaron en cuenta, y en fin, empiezan a hablar de una manera tremenda, y empiezan a tener odio, y el odio va a despertar pleitos, rencillas entre ellos. Pero el amor es el único que va a cubrir las faltas. ¿Por qué no puedo admitir, por ejemplo, Pastora Ana María, que mi amor se enfrió? Que de pronto mi amor ya está frío, que ya no soy el mismo, que ya no vibro de amor por Dios. Pues simplemente darme cuenta, ¿verdad? Mi manera. Por ejemplo, si estoy en mi trabajo, ya digo groserías, en mi casa ya llego y me enojo, ya no leo la Biblia, ya no escucho textos bíblicos, ya no escucho alabanzas, es más, no quiero ni sintonizar la 1440, ya no, ¿qué me cuesta aprender mi teléfono celular para escuchar la palabra de Dios? Entonces quiere decir que ya no estoy vibrando como antes, ya no tengo el amor hacia Dios como antes lo tuve, y quiere decir entonces que si yo estoy perdiendo lugar es porque yo mismo lo he declarado, yo mismo lo he hecho, yo mismo lo he provocado en cierta manera. Por eso, en lugar del conflicto, ¿verdad? Prácticamente debemos nosotros de tener, en lugar de tener conflictos, debemos de otorgar el perdón. Primeramente reconocer que yo estoy mal y que verdaderamente, ¿verdad?, he fallado, y que tengo que perdonar de alguna manera a los demás. Tenemos que comprender que el amor produce paz, respeto y obediencia en la familia. Un hogar cristiano debe de caminar en ese sentido, Pastora. Sí, Dios viene a sanar nuestras heridas, pastor. Pero podemos mirar que la palabra para nosotros es una palabra que restaura, es una palabra que sana, es una palabra que cambia. Y Dios viene a nuestras vidas con ese propósito. Pero muchas veces queremos que Dios haga todo, y no, nos va a costar trabajo tomar una decisión diferente a las que veníamos tomando, hacer algo diferente conforme al cambio que queremos hacer o llevar en nuestra vida. Es decir, para que cambie nuestra vida, sí necesitamos empezar a realizar o a poner en práctica la palabra que se nos está entregando, el consejo. Un consejo que hayamos sopesado y que nos sirva para bien, que nos levante, que nos restaure, que nos sane. Es un consejo
donde uno automáticamente va a sentir el cambio, porque las cosas continúan igual, se puede decir. A veces decimos, es que yo no puedo cambiar porque nadie cambia, pero aquí Dios nos invita a que seamos los primeros en cambiar. Y veíamos en la familia de Jesús como el que no se contaminó, el que tenía una mirada puesta siempre en lo alto, era el mismo Jesús. Y pese a todo lo que sucedía dentro de su casa, él continuaba haciendo la obra de Dios. Y era un siervo, porque a veces dejaba su casa y decía, en las cosas de mi Padre estoy. Y es bonito saber que tenemos actividades en la casa del Padre. Es bonito saber que el Señor nos ha contemplado después de que pues éramos inadvertidos o nadie nos miraba. Como el Señor ha puesto talentos que no habíamos visto. Y así sea el más sencillo. A lo mejor yo sé cocinar, a lo mejor a mí me sale bien el chocolate con leche porque le pongo canela. Hasta en esos detalles, ¿verdad? Todo el servicio de todos los que aceptamos a Jesús y nos llamamos siervos, tenemos algo bueno que dar. Pero es ir paso a paso, hasta eso Dios nos trata bien y Dios con mucho amor nos prepara el cambio. Su palabra para nosotros es un consejo, su palabra para nosotros es esa lámpara, su palabra es esa luz en nuestro camino y podemos ver que el Señor hace grandes cosas en nuestro corazón. Y hablábamos del corazón, decías tú, pastor, y el corazón ciertamente, pues dice la Escritura que tiene espíritu, ¿verdad? Y de lo que está en nuestro corazón o de lo que hay en nuestro corazón es lo que sale al exterior. Entonces, permitamos que Dios haga un cambio desde nuestro corazón, un cambio con esa sabiduría que Él tiene, con esa precisión, con esa cercanía, ¿verdad? De que nosotros nos acerquemos siempre a Dios y que podamos decir todos los días, te necesitamos, y pese a que hoy estoy dolida, pese a que sé que estoy dañada, pese a que estoy pasando pruebas difíciles, o hoy reconozco que la regué, Señor, de todas formas quiero buscar tu rostro, pedirte perdón, permíteme alabarte, permíteme escuchar tu palabra, permíteme continuar en tus caminos. Entonces es una familia, ¿verdad? Y empezar por una persona, porque aquí vemos a Jesús como Él fue perseverante, Él no se desvió ni a derecha ni a izquierda, y después sus hermanos llegaron a ser apóstoles. Entonces hay propósitos grandes que Dios tiene y que no dejemos que el enemigo entre a destruirlos. Dios va a entrar siempre a nuestros hogares y a nuestras vidas con ese propósito de levantarnos, de hacer algo maravilloso en cada uno de nosotros y en nuestra familia, pero el enemigo lo contrario. Así que siempre Dios nos ha permitido tomar la decisión, ser libres al tomar la decisión, pero el Señor también siempre nos dice, por favor, escojan lo bueno. Pastor, la palabra es algo maravilloso para nosotros. Así es, completamente, así es tremendo esto, ¿verdad? Reconocer la palabra que Dios nos trae hasta acá, pero ciertamente podemos encontrar que hace ratito hablábamos de los antivalores. Yo creo que los antivalores nosotros tenemos que trabajar mucho con ellos, es decir, Dios nos invita con su palabra a tener valores, los valores que normalmente ya la sociedad perdió, las familias perdieron, la casa perdió, cada uno de nosotros hemos perdido, y normalmente, ¿verdad? Estos antivalores los encontramos en la sociedad, prácticamente afuera es donde se da la deslealtad, porque un esposo engaña a una esposa, obviamente son antivalores. El ponerle el cuerno a una mujer, como vulgarmente se llama, o a un hombre, son antivalores. El que de alguna manera nosotros mintamos, robamos, todo eso son antivalores que normalmente el pueblo, tanto cristiano como no cristiano, estamos expuestos ante ellos, porque vivimos en un mundo donde la gente tiene los antivalores y la iglesia está proporcionando los valores de Dios. Nada más que el problema grande es que nosotros somos extraños
extraños o raros delante de la vida de la gente, porque cómo es posible que el pastor teniendo tantas chicas guapas a su alrededor y no se avienta con una, porque de alguna manera, ¿verdad? No roban esto, ¿por qué no se quitan aquello? ¿Por qué no hacen lo que nosotros hacemos? ¿Por qué no matan? ¿Por qué? En fin, son muchísimas cosas por las cuales nosotros estamos cayendo, y antes difícilmente, me acuerdo, pastora Ana María, estamos hablando de los años 80, 70, por ahí así. Yo recuerdo cuando conocí por primera vez el Evangelio, difícilmente se escuchaba que un pastor hiciera estas cosas. Estas cosas de verdad eran aberrantes delante de verdad del pueblo cristiano de aquella época, y yo recuerdo de verdad que difícilmente se oía. Por los 80, 85, lamentablemente ya se empezó a escuchar que pastores violaban, que pastores robaban, que pastores de alguna manera, verdad, incluso en la sierra se hacían pasar por dioses, y posteriormente se encargaban de las mujeres de la sierra. Como los hombres iban a trabajar a otros lugares, pues las mujeres estaban solas y se aprovechaban de ellas. De verdad que los antivalores han entrado a la iglesia. Ese es el grave daño y el gran problema, y no sobre los pastores, sobre la misma congregación, porque entre las ovejas hay chivos, y esos chivos topan a las ovejas y están golpeando al pastor, y golpean a la iglesia, y golpean a todo, ¿verdad? Porque no todos son ovejas, porque ciertamente debemos aprender a discernir. Bien lo dice la Escritura, no nada más se refiere a los pastores, se refiere a muchos que incluso, ¿verdad?, han tomado la ofensiva de chivo, y que de alguna manera ya se han convertido, ¿verdad?, en esto. ¿Por qué? Por los antivalores que normalmente han tomado para sí, y que a veces nos llevamos a la casa, nos llevamos al hogar, y por ese motivo, ¿verdad?, lamentablemente ya la casa a veces no es un lugar seguro, sino todo lo contrario. Mira, por ejemplo, en Isaías 32:18 dice que un hogar cristiano debe de ser un lugar seguro, y es la verdad. Una casa cristiana, por ejemplo, en este caso, mi hogar, mi esposa, mis hijos, todo esto debe de ser un lugar seguro, pero también debe de ser seguro que una iglesia, un templo, debe de ser un lugar seguro, porque los que habitamos ahí, mira lo que dice Isaías 32:18, y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Vean ustedes, mi pueblo habitará en morada de paz, es decir, mi casa debe de ser de paz, en habitaciones seguras, ¿verdad?, y en recreos de reposo. Por eso, independientemente de la zona geográfica en la que cada uno de nosotros vivamos, ¿verdad? Algunos dicen que en Iztapalapa hay mucha delincuencia, otros dicen que no, que en Coyoacán, otros dicen que no, que en el Deportivo Santa Cruz, otros que no, que esto es más fácil allá, ¿verdad?, en Mesa, y en fin, donde quiera, ¿verdad? Pero no importa la situación geográfica en la que estemos viviendo, todos sabemos que hay zonas peligrosas en nuestro país, y que son muy peligrosas. Por ejemplo, podemos escuchar, ¿verdad?, todo lo que se habla de Mazatlán, Sinaloa, y todo eso, que son lugares, ¿verdad?, donde se ha metido muy tremendamente la maña, dicen por ahí, ¿verdad?, y han estado trabajando duro, ¿verdad?, prácticamente vendiendo cosas para destruir la mente de los jóvenes, de alguna manera. Pero nuestro hogar, la iglesia en particular, tiene que ser un lugar seguro para los que vivimos dentro de él. Eso es lo que debe de ser, de alguna manera. Quiere decir que Cristo también en muchas ocasiones quiere que dentro de tu casa, de tu hogar, de tu familia, pero también dentro de la iglesia de él, ¿verdad?, debe de ser un lugar donde no debe de haber maltratos. Normalmente, ¿verdad?, hemos procurado no maltratar a la gente, no dañarla con cosas, ni situaciones, ni con palabras, ni todo lo contrario. La verdad es que la gente que se ha ido de la casa no ha sido maltratada por mí, y eso yo lo puedo decir honestamente, sino que ciertamente se han ido por otras cosas, porque no les gustaron las cosas, porque simplemente no están a gusto, en fin, pero nunca ha habido violencia, ni en la casa espiritual, ni en la casa terrenal, por supuesto, donde no hay, ¿verdad?, prácticamente abusos de ningún tipo. Así es como debe ser nuestra casa, tu casa natural, no debe de haber abusos de ningún tipo. Qué triste es cuando escuchamos de repente que en la casa el abuelito violó a los niños, a las niñas, que la mamá, el tío, que fueron tocados por causa, ¿verdad?, del sobrino, del tío, en fin, tanta gente. Qué triste es que nuestra familia viviera insegura, que tú no estés adecuadamente seguro dentro de tu propia casa, porque eso es lo que Dios anhela, que cada familia cristiana verdaderamente estemos seguros en nuestra propia casa, que al llegar a tu casa te sientas seguro, sientas lleno, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Por eso, como padres de familia, ¿verdad?, o los adultos que viven en el hogar, los que les estamos a veces causando daño, somos los mismos padres o la misma familia que estamos dentro. Por eso, en lugar de ser protección para nuestra familia,
se vuelve un lugar peligroso incluso para los jóvenes o para los niños. Por eso nosotros debemos de ser ejemplo de todo lo contrario, ¿verdad? De que sí hay valores en la casa, que yo respeto a mi hijo, a mi hija, que yo respeto a mi padre, a mi madre, que yo respeto a mi esposo, a mi esposa, que yo le doy el lugar. Hablaba en las últimas veces que se habló, ¿verdad? De pronto entre mujeres, hubo una frase que me llamó mucho la atención y que nos hablaba precisamente al respecto, ¿verdad? De que era verdaderamente la mujer virtuosa, una mujer que le da el lugar al hombre donde quiera que se encuentra, ¿verdad? Y normalmente es así. Vamos a ver que les da buen lugar o mal lugar. Por ejemplo, una mujer que le pone el cuerno al marido, todo el mundo y lo señalan y de cornudo no lo bajan, perdóname la expresión, pero eso es una realidad, porque la mujer le está dando ese lugar, porque la mujer, tú cállate, y lo desacredita delante de los demás y lo humilla delante de los demás y dice, no, pues pobre, es un mandilón, ¿verdad? La mujer le da lugar, pero ciertamente cuando es una mujer sabia, una mujer prudente, como las mujeres de entre mujeres, gracias a Dios, de verdad que esas mujeres, que Dios me las bendiga mucho, porque de verdad han puesto el ejemplo. Ellas han puesto en lugares prominentes a sus maridos, debido a que ellas mismas les dan el lugar al marido. Ellas mismas, ¿verdad? Son como esas mujeres sabias y prudentes del libro de Proverbios, por supuesto, ¿verdad? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Dice que sobrepasa el valor de las piedras preciosas, porque evidentemente esas mujeres, ¿verdad? No se encuentran tan fácilmente. Esas mujeres, dice que viene el tiempo de frío, ya están preparadas para darle a su familia. Llegan en la noche el marido y les da de comer, de cenar, siempre tienen alimento, hacen gasto bueno, correcto, ¿verdad? No lo despilfarran. Es decir, son mujeres prudentes. Por eso, en lugar de volverse un lugar de peligro, se vuelve un lugar sano, seguro para el marido. El libro de Amós 5:19 dice: como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyara su mano en la pared y le muerde una culebra. Así que el verdadero hogar cristiano debe ser un lugar que nos haga sentir prácticamente seguros, protegidos a todos los que habitamos en ella. Por eso cuando tú ingresas a la iglesia, normalmente en la iglesia tiene que haber una seguridad de que tú te vas a salvar, una seguridad, pero ¿cómo? Yo la voy a garantizar sabiendo que hay una palabra que a mí me reprende, una palabra que a mí me da el lugar adecuado y me está dando la línea por la cual yo debo de caminar, un lugar donde verdaderamente nos sentimos bajo la protección del Señor, ¿verdad? Prácticamente. Por eso el Salmo 91:1 dice así: el que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así que si nosotros estamos habitando al abrigo del Altísimo, lo más seguro es que estaremos morando, ¿verdad?, bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, que Dios nos estará cubriendo. Esto está hablando de cobertura, la cobertura que Dios le da tanto a la iglesia como a los que estamos dentro de la misma, las familias, ¿verdad? Cada una de las familias, papá, mamá, hermano, hijo, todos los que estamos dentro, debemos de saber que estamos dentro de una cobertura, y la cobertura es maravillosa porque nos cubre, nos protege. La cobertura está con nosotros en el nombre de Jesús, y eso es lo maravilloso, pastora. Así es, los valores en cada casa, o la paz que siempre el Señor quiere para los hogares, dependen de la persona o las personas que habitan ese hogar. Ya el Señor da ese abrigo, el abrigo, la cobertura, la bendición, pero quienes toman la decisión de que hayan valores, que haya paz, que haya tranquilidad, que haya esa seguridad, es uno mismo. Y el Señor así nos prepara con su palabra, el Señor nos instruye, el Señor nos advierte, ¿verdad?, de los peligros. Pero también lo mismo sucede en una casa espiritual. En una casa espiritual se da la palabra, una palabra a veces fuerte, a veces no tan fuerte, y el Señor conoce, ¿verdad? Pero es una palabra que instruye, y una palabra no nada más de decir como los profetas. Jesús, ¿no?, hablaba fuerte, pastor. Hablaba fuerte. Jesús hablaba muy fuerte. Desnudaba muchas veces a la gente de su hipocresía. Simplemente también en este caso Juan, ¿te recuerdas cuando decía Juan, por ejemplo, hipócritas? Prácticamente, ¿verdad? Era la palabra que utilizaba, porque de alguna manera hay gente que finge, vamos a decirlo así, el evangelio, finge ser hermano, finge ser cristiano, finge de alguna forma con un propósito, porque algo quería, porque algo deseaba. Por eso la importancia, ¿verdad?, de no caer en nosotros. Creo que la palabra nos habla a cada uno de nosotros cuando se es un verdadero cristiano y cuando no se es. Cuando dice la Escritura, por sus frutos. Y si estamos mirando malos frutos,
¿Cómo nos vamos a enganchar con todo el mundo diciéndole hermano? ¿Cómo nos vamos a enganchar con todo el mundo diciéndole hermano? Porque dice la Escritura que nos convertimos en prácticamente en solapadores de los mismos pecados de ellos y los convertimos igual que ellos en cierta manera. Por eso el llamarnos pecado muchas ocasiones, a llamarnos hermanos, muchas ocasiones nos hace precisamente que nosotros seamos exactamente igual, ¿verdad? Que los pecados de ellos o los errores de ellos. Por eso la Escritura también nos pide, ¿verdad? Jesús por eso hablaba claramente, también él decía, generación de víboras, ¿no? ¿Quién los hizo huir de la ira venidera? Decía Juan, por ejemplo, y Jesús mismo también, vosotros hacéis las obras de vuestro padre, el diablo, les decía Jesús, y se lo decía a personas que leían la Escritura, que conocían de ella. ¿Y por qué? Porque obviamente el padre de ellos no era Dios, era el enemigo. Por eso, porque ellas estaban siendo enseñados, ¿verdad? Prácticamente por los antivalores, en lugar de meter los valores que Dios nos está dando. Por eso, si tú eres hijo de Dios, tú tienes que dar fruto con los valores que Dios te está dando a ti, y que esos valores nos van a formar un carácter distinto, un carácter como nuestro Padre. Jesús decía, sean prácticamente, ¿verdad?, sencillos como paloma, ¿verdad? Y que seamos astutos como la serpiente. Pero muchos son venenosos como la serpiente y prefieren no ser nada sencillos, y se les olvida la paloma, ¿verdad? Al contrario, se quieren comer a la paloma. Pero vemos que Jesús decía, ser como yo, sencillos como paloma y prudentes como serpientes. En ese sentido debemos ser prudentes lo que hablamos, lo que decimos, qué hablar de las demás personas, ¿verdad? En su momento. Eso es lo que debemos de ser nosotros de alguna manera, ¿verdad? Pastora, perdón. Ciertamente vemos a Jesús que cuando Él vino a la tierra, como que confrontaba la misma ley, la misma ley judía, pero vemos cómo el Señor vino a traer otro tipo de enseñanza con mucha misericordia. Y en ese tiempo lo que Él decía, todo lo que ahorita acabas de decir, pastor, para ellos era como que no les caía bien el 20. Sin embargo, entendieron muchas cosas cuando Él subió a la cruz y resucitó. Es ahí donde vino el llamamiento más poderoso a todos los apóstoles, y gracias a Dios hicieron todo su trabajo fielmente. Unos para el mismo pueblo de Israel, que normalmente fueron casi la mayoría de los apóstoles. Por ejemplo, un Pedro, ¿verdad?, que se convertían en la primera, cuando entregó el Evangelio, 5,000, la segunda 3,000. Pero Pablo no tuvo iglesia y él anduvo por todas las naciones. Entonces vemos que hoy podemos entender esas palabras de Jesús. Y qué mejor que cuando vamos o tenemos una casa espiritual, se nos desmenuza el alimento, lo tomamos, lo entendemos y vemos realmente cuál era la forma de conducirse de Jesús, qué trataba de decir en cada parábola, cómo es que se expresaba y con qué sustento celestial y físico, porque él todo lo sabía, conocía los corazones. Y él mismo nos advirtió, ¿verdad? A la verdad me voy, pero no se queden solos, se queda el Espíritu Santo. Así es. Sin embargo, conocemos también en la Escritura que estamos en un tiempo de gracia, y que el que no entre en ese tiempo de gracia y crea y viva la palabra como debe de ser, y sea santo como Dios es santo, perderá todo. Entonces, vemos que hoy están sucediendo muchas cosas donde nos anuncia que estamos en los últimos tiempos y que Jesús viene pronto. Y a veces por eso escuchamos esta palabra tan fuerte de exhortación, porque si decimos, Jesús, gracias porque ahí voy, ¿verdad? Yo sé que tengo errores, pero ahí voy. Pero cuando no, cuando de plano hago todo lo que es un antiministerio o antivalores, todavía estoy en el tiempo de reconvenirme y de decir, Señor, hoy entiendo, ¿verdad?, que todo lo que hago en primer lugar me va a dañar a mí y también mi casa. Totalmente. Entonces sí. es algo muy importante de reconocer que todo esfuerzo, todo sacrificio, y yo siempre he dicho, y el libro de autoridad espiritual lo dice, quien no hace las cosas como Dios manda, hay que pedirle a Dios que se nos revele.
porque de oídas lo hemos oído, pero no se nos ha revelado Dios. Y se nos revela pues solamente estando siempre en una constante enseñanza y en su presencia. Solamente así, Él nos habla y entramos en dudas, y entramos en conflictos, y entramos en... algo sucede en nuestra mente, pero llega el momento en que Dios se nos revela por su amor y misericordia y entendemos y comprendemos que lo que dice la Escritura es cierto y sus promesas son verdaderas, pastor. Entonces nos estamos jugando todo. Así es, nos estamos jugando todo completamente, porque sí es así nuestra vida, realmente el hecho de que vayamos, ¿verdad?, escuchemos la palabra, no nos hace verdaderamente salvos. Lo que nos hace salvos es vivir la palabra que he aprendido. Es decir, por ejemplo, ¿cómo vas a pasar un examen si estás estudiando, por ejemplo, física, matemáticas o en fin? ¿Cómo lo vas a pasar, verdad? Normalmente lo pasamos de panzazo, no estudiamos, no hacemos las cosas bien y pues por supuesto se pasa de panzazo, otros más lo reprueban. ¿Por qué? Porque lamentablemente no ponemos la atención adecuada. Cuando nosotros vamos a la Escritura, debemos de saber que la palabra de Dios también debemos de guardarla, tenerla, estudiarla nuevamente, comprenderla y tratar de vivirla. Y eso es lo que se procura hacer normalmente cuando vamos a estudiar. Cuando vamos a estudiar, cada uno de nosotros sabemos que en ese periodo de tiempo nos toca verdaderamente estar aprendiendo, ¿verdad? Por ejemplo, las matemáticas que son actuales, es en cualquier momento se utilizan, ¿verdad? Desde las tablas matemáticas, la división, la suma, la resta, todo esto de alguna manera son cosas actuales que el que no las sabe, lamentablemente vamos por la vida sin herramienta realmente para vivir, porque esto es actual, esto se utiliza en cada momento, en cada instante. Lo mismo sucede con la Biblia, la palabra de Dios. Cuando tenemos los valores de Dios, nuestra vida va a cambiar. ¿Qué pasa con una familia que de pronto no vive los valores, sino permite que los antivalores entren a su casa? Esa casa está destinada al fracaso, esa casa está destinada totalmente a ser destruida tarde o temprano, porque los hijos empiezan a tomar, a beber, al rato ya se drogan, al ratito ya empiezan a hacer cosas tremendas, ¿verdad? Y lamentablemente la tarde o temprano les va a alcanzar la propia maldad que ellos han levantado, por esa causa, ¿verdad? Por eso un hogar cristiano para nosotros debe de ser un lugar de reposo, un lugar seguro, de reposo. Isaías 32:18 dice, y mi pueblo habitará, oigan el pensar de Dios, mi pueblo habitará en morada de paz, es decir, una casa donde hay paz, en habitaciones seguras, es decir, que tu esposo, tu esposa, tus hijos se sientan seguros, y en recreos de reposo, ¿verdad? Es decir, que te vas a ir a Chapultepec, pero vas a estar tranquilo, seguro de que Dios va contigo, de que todo Dios te está proveyendo, de que todo Dios, a lo mejor no vas ni siquiera a Chapultepec, a lo mejor vas al cine, a lo mejor vas simplemente de visita a otra casa y desde ahí tú vas seguro en el reposo de Dios. Por eso la palabra reposo significa calma, significa quietud. Eso es en cierta manera. Ya no vas a estar que aunque, ay, es que ¿cómo le voy a hacer? Es que no tengo para comer mañana, no tengo para esto, no, sino que va a haber una calma, va a haber una quietud en nosotros. Por eso nuestras casas, la pregunta aquí sería, ¿tu casa está dando quietud, calma a tus hijos adolescentes, a tu esposo, a tu esposa, o todo el tiempo será de pleito, o todo el tiempo será que llega de trabajar, ¿verdad? Y empiezan a decirle, ya viste, ya subió el jitomate, y tú no me das más gasto, y cómo es posible, ¿verdad? Y puro grito, y dijiste que ibas a hacer la semana pasada esto, no lo has hecho, y mira, y no sé qué, gritos, y la casa en lugar de dan ganas de regresar, ¿verdad? Dan ganas de mejor, ahí nos vemos, me salgo, o llego más tarde de plano hasta que se duerman, porque definitivamente, ¿verdad? En la casa no se puede vivir. O tenemos que andar corriendo detrás de nuestros hijos pequeñitos, ¿verdad? O nuestros nietos, buscándolos en las calles, con amistades, ¿verdad? O familiares, o en las fiestas incluso, ¿verdad? ¿Cómo es nuestra vida? ¿Será que nuestros hijos quieren vivir junto a nosotros o se quieren escapar de tu casa? O no quieren estar contigo, ¿verdad? A lo mejor por algún motivo. Así que no se trata de tener una casa sin ruidos, sin juegos, sin vida, no, sino que haya una paz, una cordialidad dentro de la casa, ¿verdad? Una quietud de aprender a confiar en Dios. Esa tiene que ser la confianza que debemos de tener ante cualquier circunstancia, ¿verdad? Que tenga nuestra familia. Un hogar cristiano vive con la quietud del corazón, la quietud en el alma, en el espíritu, sabiendo que tenemos primeramente un Dios fuerte que no permitirá que nuestro hogar sea destruido porque su palabra se va a cumplir en nosotros, pastora. Así es, y un hogar estamos hablando de que no todo el tiempo estamos encerrados todos, sino cada quien también tendrá que salir a hacer sus actividades,
pero sabemos que andamos en buenos caminos, que nos esforzamos, que somos las mismas personas en todo lugar, que tenemos valores, que sabemos respetarnos, que sabemos respetar, que llevamos a Dios en nuestro hablar, en nuestro caminar, en nuestro actuar, en nuestro pensar, y que empecemos nosotros a llevar el reino de Dios, primeramente que esté con nosotros en nuestro hogar, pero también que seamos esas personas con frutos buenos, ¿verdad? Que la gente pueda mirar que somos diferentes, a veces sí cuesta trabajo y todo el tiempo hay que esforzarnos, pero eso es una palabra de Dios para nosotros, ¿verdad? Que verdaderamente tengamos frutos buenos siempre, todos los días, a toda hora, porque llegará el Señor y cómo nos va a encontrar. En el nombre de Jesús, que Dios nos ayude a ser personas mejores cada día y a saber valorar y comportarnos, exactamente, saber valorar y comportarnos y respetar en el nombre de Jesús. Y bueno, pastor, como que ya se va a terminar el tiempo. Así es, completamente, sí. Yo quisiera saludar a Marbella Naca, a Giselle Ol, Celes Villano, Víctor González, Rosalía Alvarado, a Gudelia García, a Juan Carlos Padilla y a David Rangel. Gracias a Dios por todos los que están con nosotros ahorita a través de Facebook Live, y gracias a Dios por tomar esta palabra. A veces la palabra es fuerte en el nombre de Jesús, pero ciertamente es palabra de Dios, pastor. Y el Señor, como dice el Señor Jesús, pues hablaba también fuerte, pero siempre con amor, ¿verdad? Mucho, Él claro. es Que es una palabra de exhortación, Así pastora, es es. una palabra de exhortación para que comprendamos que no se están viviendo correctamente, y nuestro Señor Jesús lo que pretende es que todos estemos bien. Dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. ¿Y cómo mostrarles que están equivocados? Simplemente a través de una palabra fuerte, de decirle que no está tan bien y tan correcto lo que está haciendo X persona, tú, yo o cualquiera de los que nos está viendo, pueda que normalmente no estamos viviendo bien y haciendo correctamente las cosas. Por tal motivo, entonces el Señor habla fuerte para que despertemos de aquel letargo, de aquel sueño o de aquella palabra que probablemente nos está durmiendo el oído, ¿no? De alguna manera. Y que, bueno, procuremos tener un hogar con valores, con la presencia de Dios, y que sea para nosotros un refrigerio también. Así es. Pero lo mismo en la casa espiritual, que vayamos y nos conduzcamos con respeto, nos conduzcamos en el nombre de Jesús, valorando también la casa, pastor, valorando la casa y saber que pues ahí está también nuestra salvación, pastor. Así es, completamente. Sí. Y Sid Reyes manda saludos, muchas gracias, Sid. Saludos. Igualmente saludos a ti y a todos los que nos están escuchando. Y damos gracias a Dios de verdad por esta palabra. Ya di esta y la otra también. Correcto, sí. Y damos gracias a Dios por esta palabra en el nombre de Jesús. Recuerden, mañana los esperamos, primeramente Dios, estamos en 14:40 a las 7 de la mañana. Mañana nos invitó el doctor Carlos Quiroa a su programa de radio en 14:40. Vamos a estar a las 7 de la mañana compartiendo un ratito con él, así que primeramente Dios, los esperamos a los que se levantan temprano, los que no, pues bueno, grábenlo y después lo oyen, ¿verdad? Primeramente Dios. Vamos a estar con ellos, primeramente Dios, recuérdense el domingo, los vemos 10 de la mañana, primeramente Dios, y el domingo también a las 9 de la noche estamos en radio 14:40. Gracias por sus likes, gracias por todo, ¿verdad? Gracias por su apoyo, que Dios les bendiga, y recuérdense todos los de casa, ¿verdad? Si quieren acompañarnos a la estación de radio, ¿verdad? A que conozcan las instalaciones, vamos a ponernos de acuerdo primeramente Dios, porque queremos que todos ustedes conozcan. La pastora está programando una lista constante en la que van a estar cambiando constantemente cada semana, ¿verdad? Cada uno de los que va a estar yendo primeramente Dios, para que tengan el propósito de conocer también la instalación de 14:40 Ondas de Vida. Así es, gracias a Dios. Y bueno, pues ya el tiempo apremia, vamos a orar, pastor.
Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, te pedimos perdón, bendito Dios, por nuestros errores, por nuestros pecados, pero en esta tarde, Señor, quiero bendecir a las familias, Padre, que sé, bendito Dios de la gloria, de cada uno, bendito Dios, de tus hijos que, Padre, nos llamaron, nos mandaron mensaje, Padre, los bendecimos, también de aquellos que no aparecen sus nombres, Padre, los bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos, bendito Dios poderoso, bendita sus familias, benditos sus hogares, Padre, que estén en ese reposo de ti, bendito Dios de la gloria, y que, Padre, en lugar de antivalores, ganen valores siempre para su casa, para su hogar, para su familia, bendito Dios. Te doy las gracias, Espíritu Santo de Dios, por este tiempo maravilloso, bendito Rey. Te rogamos también, Señor, por aquellas personas que están pasando por enfermedades, por problemas, bendito Dios de la gloria, y que, Padre, el grupo de intercesión y guerra está trabajando duro, Señor, para que ellos también, bendito Dios de la gloria, sean salvos en el nombre de Jesús. Te rogamos por Roberto Martínez, Padre, en el nombre de Jesús, por su vida, Padre, en el nombre de Jesús, bendito Rey de la gloria, para que Él te reciba, para que Él te conozca, Padre Santo, en el nombre de Jesús, y conforme a Él, Señor, toda la familia sea verdaderamente salva, bendito Dios. Te rogamos por ellos, Padre, así como tuviste misericordia de nosotros, mi Dios, que éramos duros, que éramos fuertes, Señor, y que decíamos, no, porque esta es la religión de mis padres, Señor, que todos esos argumentos falsos caigan, Padre, y que ellos puedan aceptarte, mi Dios, quitando toda vela de orgullo en el nombre de Jesús. Padre, asimismo te rogamos en el nombre de Jesús en esta hora, que sean benditas sus finanzas, sus recursos, que tengan paz, bendito Dios, en su hogar, en su familia, y que tu Espíritu Santo, mi Dios, nos guíe a toda cosa buena en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, pues, ¿alguna cosa más, pastora? No, todo excelente, que tengan una buena noche, que cenen rico y que Dios les bendiga. Bueno, pues muchas gracias a todos, que Dios les bendiga y nos vemos primeramente Dios el domingo.